Bueno, muchas gracias. En primer lugar, les voy a contar brevemente lo que es Carvap. Carvap es una confederación que agrupa todas las rurales de Buenos Aires y La Pampa. Eh, es una entidad biprovincial y adquiere relevancia nacional a través de CRAS, de las Confederaciones Rurales Argentinas, ¿no? Entonces, esa es más o menos así se organiza Carvap. Bueno, ante el planteo de Sergio, a ver si el campo puede llegar a responder, aparte de la demanda china. Yo voy a tratar de explicarles un poco qué es lo que es el campo y cómo son un poco, cómo funciona un poco, ¿no? Todo lo que es la producción en Argentina de productos agropecuarios. En primer lugar, Sergio, ¿querés que pasemos la primera? Está la presentación en pantalla. Cuando vos quieras, Gabriel Lucchesi, que está Ah, operando, ok. le Ajá. das una señal, le decís para la próxima y Gabriel las va Dale. pasando. Dale, Gabriel, por favor. Bueno, en primer lugar, Argentina es básico para comprender un poco lo que es argentino, las producciones que tiene, para hablar de sus cadenas agroalimentarias, es tener en cuenta ese gran desarrollo que tiene Argentina latitudinal de norte a sur. Argentina comprende desde los climas cálidos del norte, templados del centro del país, a los climas más fríos de la Patagonia. Entonces, tiene la capacidad o la bendición por parte de Dios de producir todas estas cadenas agroalimentarias que podemos ver. Por supuesto, vamos a ver, haciendo un breve repaso de las mismas, tenemos, a ver, ajo en Mendoza, algodón que se produce en el norte, entre Santiago y Chaco, arroz básicamente en la Mesopotamia, lo que es Entre Ríos y parte de Corrientes, la producción avícola muy centrada en lo que es la provincia de Buenos Aires. Normalmente hay muchas producciones que acompañan las zonas de producción de alimentos, ¿no? Que son insumos para esas cadenas. La producción bovina, bueno, ahí sí está nuestro amigo Alfredo, él es un gran defensor de lo que es la raza Verdin Angus, con una gran preponderancia de esa raza en lo que es el centro del país, en tanto que en la zona de Patagonia se distribuye más lo que es la hacienda Hereford, y en el norte del país la cruza de razas índicas con británicas, originando lo que es Braford y Brangus. Bueno, cebada con el gran potencial de producción que tiene en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Cítricos, Mesopotamia, lo que sea parte de Entre Ríos y Corrientes. Colza en Buenos Aires, colza la importancia por la producción de aceite en el comercio con China. Bueno, lo que es girasol en la provincia de Buenos Aires, lo mismo de situación de la colza, limón en Tucumán. Tucumán es una provincia, es prácticamente el fuerte de Tucumán es lo que es la producción de limón. Maní en la zona de Córdoba. O sea, fíjense que estamos distribuyendo la cantidad de producciones o de cadenas agroalimentarias que se desarrollan en Argentina. Olivo en la zona de Cuyo. También hay una zona que se está desarrollando importante de olivo en lo que es la zona de Dorrego, provincia de Buenos Aires. Unos 100 kilómetros al norte de Bahía Blanca. Ovinos, bueno, toda la zona de Patagonia, que pasaban hace poco un temporal muy grande de nieve y la verdad que el sufrimiento que tiene esa gente con ovejas enterradas bajo la nieve, tratando de rescatarlas. Eso después vamos a hablar un poco de lo que es el carácter y el temperamento de los productores agropecuarios. Porcinos, que sé que bueno, es un tema que está en el candelero ahora a raíz de las inversiones con China, también en la zona, para variar, en la zona de Buenos Aires, Santa Fe, en la zona de Córdoba. Eh, Todas estas cadenas agroalimentarias tienen, fíjense y por eso Argentina tiene después vamos a tocar el tema este también, tiene un desarrollo, un desarrollo muy, en cierta forma, unitario, con un gran peso de la provincia de Buenos Aires dentro de la producción. Entonces, todas estas cadenas agroalimentarias básicamente se sustentan un 32% de ellas mismas en la provincia de Buenos Aires y lejos Santa Fe y Córdoba, con un 18 y 17% respectivamente. Por eso muchas veces se habla, y es importante para entender el funcionamiento de Argentina, que la provincia de Buenos Aires en sí es un país, ¿no? Con la complejidad del manejo que tiene. Si querés, Gabriel, podemos cambiar a la que viene. Muchas gracias. Bueno, no podemos hablar de exportación sin hablar de los puertos de Argentina, ¿no? Tenemos, a ver,
entrando por Río de la Plata, tenemos primero el polo metropolitano con los puertos de Dock Sud, La Plata, de Buenos Aires, Escobar. Si remontamos un poco más el río hacia el norte, tenemos el importante polo de Rosafé, con todo, unos puertos que tienen una gran relevancia con lo que es la producción, fíjense que con la producción de soja. Esa es una zona fuertemente productora de soja, la zona buena de Argentina, se sale por esa, la producción de soja argentina sale mucho por estos puertos, porque concentran todo lo que es la producción de Santa Fe, sur de Córdoba, gran parte del oeste de Buenos Aires sale por esos puertos, aunque la zona más al sur de la provincia de Buenos Aires usa el puerto de Bahía Blanca y de Quequén. Dentro del pueblo de Rosafé tenemos Ramallo, San Nicolás, Rosario, Villa Constitución, Arroyo Seco, y si vamos más hacia el norte, tenemos los puertos de Formosa, Resistencia, Posadas. Y después ya tenemos que hablar de los puertos de los que están sobre el Océano Atlántico, que serían Puerto de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca. Estos dos últimos, el puerto de Quequén está instalado en una zona básicamente de producción de lo que llamamos cosecha fina, que sería trigo, cebada, avena, por supuesto, bueno, también cosecha gruesa, soja, girasol, maíz, y Bahía Blanca que recoge, Bahía Blanca si bien está en una zona más seca, que no es tan productiva, recoge la producción de todo, tiene el hinterland de Bahía Blanca, llega hasta, bueno, esa zona fuertemente productora de soja de lo que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En los polos, digamos, en el polo de Rosafé, este año principalmente tuvimos una limitante muy importante que es el calado. Faltó había una baja había poco calado y se complicó mucho la operatoria de esos puertos, ¿no? Si querés, Gabriel, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, con respecto también, a ver, si hablamos de llevar adelante producciones o de sacar producciones por parte de Argentina, es importante, muy importante lo que es la logística y la infraestructura vial. Argentina, si bien se pensó como un país y nació como un país federal, o se desarrolló como un país federal, básicamente, luego vemos en su estructura vial que tiene un concepto muy unitario, con una gran confluencia de la red vial hacia el puerto de Buenos Aires, ¿no? Ahí ven en la distribución de rutas también, bueno, que son como las rutas que llegan a los puertos de Quequén, a los puertos de Bahía Blanca, y por supuesto a todo lo que es el polo de Rosafé. Pero tiene una distribución muy unitaria que muchas veces complica, y esto se lo voy a hablar más adelante, al desarrollo de zonas y a la operatoria y poder llevar adelante producciones en muchas zonas agrícolas o agropecuarias de Argentina. Pasamos, Gabriel, si querés. Bueno, esto un breve comentario acerca de la infraestructura aérea. Es muy poco lo que se mueve de exportaciones por tráfico aéreo. Básicamente tenemos hay un hub importante en Ezeiza. Ezeiza concentra el 92% de las cargas aéreas. Tenemos también un aeropuerto que puede ser mencionado, que merece ser mencionado, que es el de Tucumán, con importante exportación de frutas frescas, de arándanos, pero no llega al 2% de la carga aérea. Pero si bien por el alto valor de lo que exporta concentra el 7% del valor de las materias que se exportan, de los productos que se exportan por carga aérea. Y después tenemos, si queremos, otros puertos con carga aérea internacional, pasan a ser el puerto de, bueno, por supuesto, Aeroparque y el puerto de Rosario, de Córdoba y Rosario, ¿no? Dale, Gabriela. Bueno, acá entramos más ya en lo que son los productos de origen agropecuarios. Argentina tiene un saldo favorable, ha tenido en el mes de junio, estos datos son del ICA, del Intercambio Comercial Argentino, el mes de junio ha tenido un saldo comercial favorable en su balanza comercial. Ha tenido exportaciones por 4.800 millones de dólares, en tanto que las importaciones han sido por un valor de 3.300 millones de dólares, arrojando un saldo favorable para Argentina de 1.500 millones de dólares, ¿no? Particularmente en la relación con China, la balanza comercial no es favorable a Argentina, hay hay una diferencia o un balance negativo para Argentina de 26 millones de dólares, esto es lo que ha habido en el mes de junio.
Eh, y si hablamos de las exportaciones de productos agropecuarios, yo les podría decir esto, que a ver, hablemos de dos situaciones que como están recalcadas acá. Productos primarios, las exportaciones han sido en el mes de junio de 1.700 millones de dólares. Estos son productos no elaborados. En tanto que productos, manufacturas de origen agropecuario, con un grado de elaboración, ha sido de 1.900 millones de dólares, ¿no? Lo importante del dato este es que si sumamos las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario, alcanzan, y para no irnos lejos, hablando del mes de junio concretamente, alcanzan el 77% del valor de las exportaciones argentinas. Con lo cual, yo con esto les estoy diciendo que Argentina es un país con una fuerte impronta agropecuaria, un país fuertemente productor de alimentos, lo cual, a ver, muchas veces a lo largo de la historia de Argentina, esto ha sido usado para denostar al sector agropecuario. Yo les quiero aclarar, no voy a hablar de política, estamos hablando de una cuestión del campo para Argentina y la capacidad de producir alimentos que pueden ser exportados. Pero, dando una visión totalmente imparcial, Argentina es esto. En vez de luchar contra esto, más vale fomentémoslo. Yo recuerdo una vez que vino a Carvap el embajador de Nueva Zelanda. Y el embajador de Nueva Zelanda, cuando se presenta, nos da su tarjeta y en el reverso de la misma tenía el logo, si no me equivoco, es una hoja de lecho. No, tiene el logo de una hoja de lecho que es el logo de los All Blacks, ¿no? Y decía, bueno, Nueva Zelanda es un país donde es muy fuerte la producción láctea y exporta mucho hacia los países asiáticos. Y decía que si bien un porcentaje muy chico de la población, que a lo mejor era el 20%, no me acuerdo, se dedicaba a la producción agropecuaria, el 80% restante del país estaba al tanto de la evolución del clima y cómo le iba, porque era importante para ellos, pues de acuerdo a las exportaciones agropecuarias era cómo le iba a ir al país. Y en vez de luchar contra eso, lo tomaban como una cualidad para el país. Muchas veces eso no pasa en Argentina. Bueno, dentro de los productos primarios que han alcanzado el 35% de las exportaciones, por supuesto tenemos, o sea, sin elaboración me digo, ¿no? Me refiero, tenemos lo que son pescados y mariscos, cereales, frutos frescos, semillas y productos oleaginosos. Y ya dentro de los productos de las manufacturas de origen agropecuario, tenemos lo que son carnes, grasas y aceites, lácteos. Acá es donde entra el tema de la agroindustria, en la elaboración de los productos agropecuarios, cuando los productores entregamos el producto y tienen algún tipo de elaboración y se confluye y se forma de esa manera lo que es la agroindustria, ¿no? Vamos, Gabriel, si querés, vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué exportamos a China? Bueno, ustedes esto lo van a saber mejor que yo seguramente, pero son todo lo que son aceites vegetales de productos, de vegetales nuestros, como es la colza, el girasol, la oliva, el maní, la soja, distintos tipos de alimentos, animales, incluso hay exportación de animales vivos, se han exportado caballos también. Estos años tuvo un desarrollo del polo en China, entonces hay muchos argentinos que han viajado hacia allá y se está desarrollando. Hay que ver qué pasa ahora con este nuevo cambio que hay en el mundo, ¿no? Lo que es hortalizas y legumbres, ajo, arvejas, lentejas, garbanzos, porotos. Fíjense, y es el desarrollo latitudinal de Argentina, esa gran variabilidad climática que le permite toda esta gran variedad de producciones. Y por supuesto también lo que son lácteos, dulce de leche, leche en polvo, quesos, bueno, un sinnúmero de productos, ¿no? Dale, Gabriel. Bueno, con respecto, acá entramos ya en un plato fuerte para el productor agropecuario y para Argentina. ¿Cómo han evolucionado las exportaciones de carne? Si ustedes ven ahí, tienen cómo han evolucionado las exportaciones de carne del año 2018 respecto al año 2019. El año 2018 con 206.000 toneladas de carne, estoy hablando de carnes rojas, no carnes bovinas, ¿no? En tanto que el año 2019 cerró con 427.000 toneladas de carne. Esto implica un aumento del 107%.
y variamos en el facturado de Argentina en base a estas exportaciones de carne, pasamos de 860 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Tengan en cuenta que en el año 2019, a ver, un problema que nos pasó a los productores con respecto a las carnes rojas en el año 2019 y la relación con China. Sobre fin de año, acercándose ya al año nuevo chino, ya había contenedores cargados, contenedores que estaban viajando embarcados, y a raíz del año nuevo chino, vaya a saber qué, pues muchas veces no se saben bien las cosas, empezó a haber renegociación de contratos. Entonces, hubo un freno en las exportaciones, trajo a un tipo de problemas acá por el traslado dentro de la cadena de producción de carnes rojas, desde el exportador hacia el productor, ha traído varias tensiones. Luego, cuando se empieza a reacomodar el tema, viene el problema de la cuarentena, entonces todas esas complicaciones evidentemente han tenido su impacto dentro de Argentina. Hay un aspecto importante en esto. Cerramos el año 2019 con 427.000 toneladas de carne exportadas a China. En tanto que las exportaciones de Argentina para el año 2019, de carnes rojas me refiero, han sido de 844.000 toneladas, lo cual en cierta forma nos pone, a ver, con un grado de dependencia comercial hacia China, dado que el 51% de nuestras exportaciones de carne van hacia ese país. Esto también puede verse de otra manera. Se puede ver de que China es un importantísimo socio comercial de Argentina, ¿no? Básicamente los cortes que se exportan a China son cortes de poco valor. Estamos hablando, por ejemplo, si hacemos una comparación, los cortes que se exportan a China pueden valer alrededor de 4.800 millones de dólares, 4.800 dólares la tonelada, en tanto que, por ejemplo, en Alemania se exportan cortes de alrededor de 10.000 dólares la tonelada, ¿no? Allá lejos, luego de China, y como decimos en el campo, dentro de la polvareda de los que vienen corriendo atrás, vienen Chile con 30.000 toneladas año y Alemania, por ejemplo, con 26.000 toneladas año. Fíjense la importancia si cruzamos esos valores con las 427.000 toneladas que se le exportó a China, ¿no? Eso para los productores agropecuarios, como soy yo, tener un país como China, que se lleva gran parte de nuestros productos, la verdad que es una bendición, porque es una salida importante de Argentina, para los productores argentinos, y se genera competencia dentro de los frigoríficos, entre los que exportan y los exportadores de carne para comprar los productos que nosotros producimos. Vamos a la siguiente, Gabriel, si querés. No podemos hablar de lo que es la carne porcina sin entender lo que pasó en el año 2018, si mal no recuerdo, con respecto a la peste porcina africana. Fue un golpe tremendo que asombró al mundo lo que pasó con el tema con la peste porcina africana. Entonces, China, que era un país que principalmente nos compraba proteínas vegetales para transformarlas ellos en proteínas animales, sale al mundo ahora tratando de solucionar ese problema luego de haber tenido que sacrificar millones de cabezas de cerdos, ¿no? La peste porcina tiene un alto nivel de contagio, es muy difícil de erradicarla y ha sido un problema muy, muy grande para China, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho China? Debe acelerar procesos porque tiene que alimentar a su población e importar directamente proteínas animales y a su vez diversificar el riesgo produciendo en otros países. Sabemos que ha hecho una inversión muy importante en Estados Unidos también. Entonces, realmente acá en Argentina hay hay un estado de mucha, genera ¿cómo les puedo decir? Un gran atractivo y también, ¿por qué no temores? Hay que decirlo, también luego les voy a explicar un poco por qué acerca de estos proyectos, que ahora les cuento un poco a ver en qué consisten, ¿no? Pero este hecho de exportar carne de cerdo directamente, para Argentina le viene bárbaro porque mejora ampliamente la balanza comercial, genera inversiones, contratación de manos de obra, desarrollo, como les decía recién, inversiones grandes. Y si hablamos de inversiones,
les propongo que entremos directamente a lo que son este proyecto de granjas de cerdo que se está hablando ahora, ¿no? Básicamente el proyecto este consiste en lo siguiente, miren. Se habla de 25 granjas, 25 unidades, las cuales cada una tendría un stock de 12.000 madres, 12.000 cerdas en producción, ¿no? Sería sería un sistema cerrado, donde ahí se produce la cría y se produce el engorde de los cerdos. Entonces, todo este proyecto de estas 25 unidades implican una inversión, un proyecto de inversión de 3.800 millones de dólares a realizarse en 4 años. Los economistas más arriesgados le dan a este proyecto una TIR de 21%. A ver, nosotros los que nos dedicamos a la producción, miramos a veces estos datos con cierto escepticismo, pues luego tiene que producirse. Pero bueno, es importante a veces para valorar un proyecto reconocer esto o mirar estos indicadores financieros o de recupero de inversiones. Estos módulos, cada uno de estos módulos, cada una de estas 25 granjas, son módulos que están directamente organizados para exportar, ya que implican dentro de su estructura una oficina de SENASA, una oficina de aduanas, y como les decía antes, son criaderos de ciclo completo, son criaderos de ciclo completos, en los cuales está contemplado que se respetan todas las normas de medioambientales, de respeto hacia el medio ambiente, tratamiento de efluentes, incluso contemplan también la producción de energía renovable. No nos olvidemos saber todos los efluentes que se generan a raíz de una de estas unidades de producción. Y lo que es importante es esto, miren, seguramente estas unidades se instalarían en zonas donde se producen alimentos, ¿no? Se producen granos. O sea, hablemos básicamente de lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Todavía hay una incertidumbre acerca de dónde se van a establecer, pero seguramente se establezcan cerca de esas zonas. Y también es importante la presencia de frigoríficos donde se van a instalar estas unidades. Pero el cálculo de la necesidad de granos para estas granjas sería de unos 3,6 millones de toneladas por año. Fíjense, si calculamos que Argentina produce, a ver, por supuesto depende de la variabilidad climática, de unas 100 millones de toneladas de grano por año, el 4% de esta producción podría destinarse, cuando este proyecto esté en pleno funcionamiento, al abastecimiento de esta granja de cerdos. Lo cual es un número, y fíjense el agregado de valor por esta conversión de proteínas vegetales en proteínas animales. Amén de todo lo que es la contratación de mano de obras, a ver, se calcula que va a generar 9.500 puestos de trabajo, puestos de trabajo de mano de obra calificada, porque son procesos complicados en los cuales se requiere gente capacitada, ¿no? Un proyecto tan interesante y ambicioso como este genera temores también. Por supuesto hay gente que está muy entusiasmada con esto, pero también hay que nombremos, si les parece bien, la gente que está preocupada o que ve algunas cuestiones que hay que hacer cuidado con esto. Si hablamos de 25 unidades, de 12.000 madres cada una, estamos hablando de 300.000 madres. El problema es de dónde van a salir. Se calcula que en Argentina, en el circuito más formal de producción de cerdos, y ahora les digo por qué es más formal, hay unas 350.000 madres. Entonces sería prácticamente duplicar la cantidad de madres de Argentina, cantidad de madres o vientres. Hay un circuito en Argentina que es todo, a ver, si ustedes andan por el interior, todas esas, a ver, muchas veces en los pueblos, a ver, la gente tiene atrás de la casa un criadero de cerdos, por supuesto en condiciones con muy poca inversión, muy poca tecnología y puesto medio así nomás, llamémoslo. Así se calcula, y es muy difícil emitir un número, pero el gobierno calcula que hay unas 600.000 madres que se crían en esas condiciones. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿De dónde vendrían o cómo se producirían estas 300.000 madres que se requieren para iniciar este proyecto? No nos olvidemos,
hay un temor muy grande dentro de los productores de cerdos en Argentina de que se traiga la peste porcina africana u otras enfermedades a este país, y más que nada ahora también con este problema que estamos viviendo del problema de los problemas de virus y bacterias, ¿no? Y otro tema importante también es que los productores de cerdos acá en Argentina tienen el temor de que, o la necesidad de que todo lo que se produzca en estas granjas sea destinado a la exportación. Porque si solo un 5%, calculan ellos, de lo que se produce en estas granjas se vuelca al mercado interno, puede llegar a hacer bajar mucho los precios acá en Argentina. Entendamos esto, miren. Actualmente en Argentina se producen 700.000 toneladas de carne de cerdo por año. 700.000 toneladas de carne de cerdo. Este proyecto de las 25 granjas, calcula que va a aumentar la oferta en 800.000 toneladas de carne de cerdo más. O sea que duplicaría la oferta de carne de cerdo en Argentina. Imagínense la transformación de esta cadena agroalimentaria en Argentina. Entonces, de ahí surge ese temor de los criadores de cerdos, de que dicen, bueno, que se establezcan estas granjas acá, pero que se exporte lo producido, porque si eso se volcaría al mercado interno, produciría realmente una sobreoferta en Argentina y bueno, con la lógica caída de los precios, ¿no? Para tener una idea, un dato interesante, en el primer semestre de 2020 las exportaciones de carne de cerdo a China fueron de 18.000 toneladas de carne. Fíjense la posibilidad de incremento en el negocio ¿no? El tema de los cerdos en Argentina empezó a tener un desarrollo importante en los últimos, yo diría los últimos 10 años, ¿no? Ahí empezaron a producirse inversiones, sí, en los últimos 10 años más o menos, empezaron a producirse inversiones, empezó a tomar desarrollo en la producción de cerdos en Argentina. Y realmente ahora con todas estas novedades, realmente tiene una visión muy optimista. Pasamos a la siguiente, Gabriel, si querés, por favor. Bueno, también relacionado con lo que son las exportaciones en Argentina. En los últimos días ha tomado relevancia el Consejo Agroindustrial Argentino. Este consejo, básicamente, nosotros formamos parte del mismo. Nosotros, me refiero a través de CRA, formamos de la Confederación Rurales Argentina, formamos parte de este consejo. Este consejo agrupa unas 50 instituciones, ¿no? 50 instituciones agroindustriales. Básicamente es un plan de 10 años que abarcaría el periodo 2020-2030 y propone aumentar las exportaciones de Argentina de un nivel actual de 65.000 millones de dólares a unos 100.000 millones de dólares. Esto implica, por supuesto, la creación de puestos de trabajo, hablan de 700.000 puestos de trabajo, aumento de la producción, aumento de las exportaciones, ingreso de dólares a Argentina. Requiere de algunos aspectos como, por ejemplo, incentivos fiscales, amortización acelerada de bienes de cambio, líneas crediticias para favorecer la producción, baja de cargas patronales. Y el objetivo es consolidar a Argentina como un país líder en el comercio internacional de alimentos, de biocombustibles, de genética. Es un proyecto realmente muy ambicioso. Espero, por supuesto que dentro de este consejo hay tensiones entre los distintos componentes que lo conforman, pero esperemos que pueda llegar a buen puerto, por supuesto. Es un consejo que busca políticas activas de corto plazo con efectos fiscales neutros, ¿no? No pide subsidios, ¿no? Eso es importante. Y uno de los requisitos que le propone al gobierno es y lo cual es necesario, es una estabilidad fiscal en los 3 niveles del gobierno, tanto nacional como provincial y municipal. Entonces, pero fíjense un poco de lo que estamos hablando de Argentina, de que la salida de Argentina es la exportación de productos agropecuarios con o sin valor agregado, lo cual sería, es reconocer un poco también las cualidades que tiene este país, sin entrar en ningún tipo de
de antinomia campo-industria. Incluso en estos procesos, en este proyecto, está incluida la industria, ¿no? Si querés, Gabriel, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, haz una cosa, pasá a la siguiente y luego volvemos a esta. Bueno, hablemos un poco primero de las limitantes. Las limitantes que tenemos como productores para llevar adelante todo este tipo de cambios y de alguna manera pasar a ser un jugador importante el campo argentino y el país, por supuesto, en el abastecimiento de la demanda china. Limitantes o riesgos que corremos. Bueno, todos estos supongo que ustedes lo habrán vivido. A ver, la infraestructura. El tema de la infraestructura es un tema muy limitante para Argentina. Tocamos el tema cuando hablamos de la distribución de la red vial en Argentina con un gran concepto unitario. Nosotros en Carvap tenemos un concepto que lo venimos reclamando a los gobiernos y planteando ya de hace años, que es lo que llamamos el TEX. El TEX son 4 aspectos fundamentales que necesitamos para la producción y la erradicación de la gente en el campo. T de transitabilidad, hablamos de caminos rurales. Toda producción o todo bien que se quiera exportar tiene su origen y lo primero que transita es a través de caminos rurales, caminos de tierra. La E de electricidad, hay muchos campos en Argentina, muchas zonas de producción que no tienen red eléctrica, entonces tienen que producir, todavía hay gente que vive con grupos electrógenos. Yo me olvidé decirles cuando hablábamos de estas granjas de cerdos, otro temor que tienen los productores locales es que es la limitante que hay con respecto a la producción de energía eléctrica y la limitante que hay con respecto a los frigoríficos, porque es importante que Argentina tenga una red de frigoríficos y de cámaras de frío que pueda soportar estas producciones de cerdos durante, por ejemplo, un periodo de 3 o 4 meses, cuando a veces se traba un proceso en la exportación. Ustedes tienen que tener en cuenta que la producción, un modelo de producción, uno va engordando, en este caso cerdos o carne o novillos, lo que sea, cuando el animal está listo tiene que salir, no puede quedarse en el campo ni lo podemos seguir alimentando en un sistema de feedlot. Entonces hay todo un requerimiento de los eslabones siguientes en los procesos productivos que tienen que estar preparados para guardar en cámaras esas reses, tienen que tener capacidad de energía eléctrica para mantener las cámaras de frío, por ejemplo. Pues si no, todo eso se vuelca al mercado interno y la sobreoferta produce la depreciación de los precios. Siguiendo con los limitantes de infraestructura que tenemos, ya les hablé de transitabilidad y les hablé de electricidad, el tema de conectividad. Bueno, Sergio hablaba recién de una zona de la provincia, de Capital Federal que tenía problemas de conectividad. Bueno, eso en el campo es normal. Hay zonas en las cuales ni siquiera podemos hablar por teléfono, ni hablar de tener internet. Entonces, son temas que deben ir solucionándose, incluso como una política de Estado de Argentina, para favorecer y para permitir la erradicación de la gente en el campo. En realidad, nosotros desde Carvap defendemos mucho siempre que esté en igualdad de condiciones la gente que trabaja en los campos con respecto a la gente que vive en los pueblos o ciudades. Y por supuesto, después, bueno, el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad, bueno, todos estarán al tanto de todo el tema de las roturas y los bolsas y los hechos de vandalismo hacia el campo. Todos esos procesos, esos hechos que ocurren, tienen sus consecuencias importantes en el campo, dado que lo que hace es le baja los brazos al productor, ¿no? Entonces, si estamos hablando de abastecer parte de la demanda china, es importante que los productores no trabajen a media máquina, sino que estén realmente trabajando toda máquina, que tengan ambiciones, que sepa que el gobierno los va a apoyar, ¿no? Entonces, es importante también que el gobierno emita, este gobierno o el que estuvo o el que va a venir, que emita señales claras de apoyo a la producción y que un hecho de vandalismo, por ejemplo, que se rompa un silo bolsa, no es gratis y el gobierno al gobierno no es indolente a esas cuestiones. Bueno, a ver, siguiendo con temas limitantes, a ver, hay un tema que está muy en moda en Argentina, bueno, en realidad en todas partes del mundo, que es el tema del ambientalismo. El ambientalismo mal entendido. Yo quiero que ustedes entiendan, les quiero dejar un concepto acá. Nosotros los productores vivimos en el campo, por lo tanto somos los primeros en defender en defender el campo y no querer
que se degrade el medio ambiente en el cual vivimos. Entonces, estamos realmente muy en contra muchas veces con ese ambientalismo de escritorio que muchas veces emite sus consignas por una cuestión de que es políticamente correcto y vaya a saber también por qué otros intereses, incluso muchas veces económicos, ¿no? A ver, otro problema de Argentina, un posible factor limitante, el exceso de intervencionismo del Estado en los procesos, dentro de los procesos productivos. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, en la provincia de Buenos Aires, ya hace varios años, no con este gobierno que está ahora, se propone una ley de suelos, en la cual los productores teníamos que presentarle al gobierno provincial un plan de producción. Se le presentaba a una comisión dentro de la que estaba formada por algunas entidades, por ejemplo, por supuesto alguien de provincia, universidades, también gremios, yo no sé qué tenía que hacer gremios ahí, y por supuesto había gente de los municipios. Y esa comisión aprobaba o no aprobaba el proyecto de producción que tenía el productor. Amén de que intervenía también el municipio con el cobro de tasas, porque mandaban una inspección al campo para ver cómo estaban las cosas. Bueno, todo eso lo que hace es aumentar los costos de producción, bajarle los gastos subir los gastos al productor, y por supuesto que, yo no sé qué puede saber el Estado acerca de producir y uso del suelo, ¿no? Pero bueno, otro problema grande que tenemos, el costo de financiamiento. En el resto del mundo, las tasas de financiamiento son tasas de un dígito, tasas de 2-3%. Acá, fíjense ustedes que estamos celebrando ahora el poder conseguir capital de trabajo, una tasa del 24% fija, una tasa nominal anual fija del 24%. Por supuesto, bueno, hay un componente inflacionario, etcétera, ¿no? Pero el costo de financiamiento, y ni hablar de proyectos de inversión a largo plazo. Es muchas veces difícil de afrontar esto con las tasas que tenemos en el sistema financiero argentino. Otro problema muy grande que tenemos es la litigiosidad laboral. Normalmente los juicios que se hacen laborales en Argentina siempre los gana el empleado, y yo dudo mucho que siempre tenga razón el empleado. Bueno, el tipo de cambio, por supuesto, a veces con esas variaciones en la relación del tipo de cambio complican lo que son las exportaciones. A ver, creo que no me olvido ningún punto de lo que quería comentar. Bueno, ahora, Gabriel, si quieres, pasemos a la otra, por favor, a la última. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos Argentina en base primero a los productores que tiene y luego al resto incluso estas nuevas improntas que estamos encontrando en el país? Argentina tiene unos productores con una vocación productiva fundamental e importantísima. Eso es el primer punto a favor que tenemos. Luego tenemos, en base a este establecimiento, a esta formación del Consejo Agroindustrial, un convencimiento por parte del establishment de que es necesaria la producción y luego la posterior exportación de la misma. Lo que hablábamos antes, a raíz de ese desarrollo de Argentina, esta diversidad de medio ambiente que implica y va de la mano con una diversidad en las cadenas agroalimentarias que se producen en Argentina. O sea, hay para producir y para aportar un montón de alimentos o de productos, valga la redundancia. Después, el productor argentino ha tenido un salto en la incorporación de tecnología en los últimos años. Acá les pongo, de cada 10 productores argentinos, hay 8 que están relacionados y tienen una consulta diaria a plataformas de gestión o a diferentes aplicaciones que lo ayudan en su labor productiva. Ya no es más ese productor que muchos tienen la imagen de quedado en el tiempo, encerrado. No, es un productor que está totalmente al tanto de los adelantos tecnológicos y muchas veces los incorpora con una enorme incertidumbre de lo que va a ser, cómo va a terminar su negocio al final del proceso productivo. Por ejemplo, suba de retenciones, cambio de la regla de juego, etc. Es importante también ustedes que entiendan esto. Argentina, dentro de los productores de Argentina, tenemos los productores, de las principales producciones, hablemos de lo que es ganadería y lo que es agricultura. Tenemos
los productores ganaderos, que son productores mucho más conservadores, y por otro lado tenemos los productores los agrícolas, que son los agricultores, que son, esos sí son más, más tendientes a la incorporación de tecnologías. Eso lo van a ver ustedes en los pueblos, si ustedes andan, por ejemplo, por la provincia de Buenos Aires, ustedes ven los pueblos ganaderos, son pueblos que parecen más chatos, más quedados, incluso vean los frentes de las casas, son frentes que están más dejados, con menos pintura, y cuando ven los productores, cuando entran en un campo, en zonas agrícolas, ven un mayor dinamismo, las casas más mantenidas, bueno, esa es la mentalidad. El productor ganadero es un productor mucho más conservador, en tanto que el productor agrícola, principalmente de las zonas buenas, de las zonas fuertemente productores, es un productor que invierte mucho más. Como contracara de eso, fíjense un dato interesante sociológico. En Argentina, a ver, cuando fue la crisis de los 90, los bancos que tenían mayor cantidad de mora eran los bancos de las zonas agrícolas, en tanto que los bancos de las zonas ganaderas prácticamente no tenían mora. ¿Eh? Es interesante eso. Bueno, a ver, hasta acá yo les hablé solo de datos fríos. Pero ahora les voy a intentar decirles o transmitirles lo que es el productor agropecuario. Porque es necesario para ustedes que luego a lo mejor los socios de esta Cámara evalúen la posibilidad de exportar lo que nosotros producimos. El productor agropecuario es una persona que se levanta de madrugada y trabaja todos los días, todo el día. No tiene feriados, no tiene domingos, solo piensa en producir. Cuando ese productor produce, por ejemplo, está en medio de la cosecha de trigo y está produciendo 4.000 kilos de trigo, ya está pensando cómo hacer para en el cultivo siguiente o en la campaña siguiente producir 4.500 toneladas. Lo mismo cuando está cosechando, lo mismo cuando está produciendo un novillo o en un proceso cuando está produciendo un novillo, por ejemplo. Está sacando el novillo, lo pesan y pesa 400 kilos. Ya está pensando cómo hacer para que el próximo novillo que venda pese 450 kilos. Bueno, eso es el productor agropecuario. ¿Eh? Entonces, yo como presidente de Carvap y principalmente como productor agropecuario, porque les digo una cosa, nosotros en Carvap no somos como otros gremios que cuando accedemos a un cargo de cierta relevancia dejamos de ser productores, no. Nosotros seguimos siendo productores porque nuestra función, por ejemplo, en Carvap, yo como presidente de Carvap soy presidente de honores, entonces sigo siendo productor. Entonces, yo les puedo asegurar que nosotros como productores le vamos a dar a ustedes todos los productos que necesiten para exportar y para comercializar con China. Ellos estén seguros que no les va a faltar productos para exportar. Lo que no les puedo garantizar son las reglas del gobierno para producir ese proceso de exportación. ¿Eh? Y gracias, Matías. Muy bien. No sé si te quedó algo en el tintero, si no pasamos a hacer algunas preguntas. Pasemos a las preguntas. Dale, pasemos a las preguntas. Dale. Bueno, la primera pregunta te la hago yo. En los últimos 5 años, China casi cuadriplicó la importación de carnes rojas. Pasó de menos de 500.000 toneladas a 2 millones de toneladas en 5 años. Sí. De esos 2.000, según la USDA, eran cifras proyectadas para el 2019, que estimamos que se habrán cumplido. Argentina, el año pasado, si bien vos mostraste al principio, vendió 400.000 toneladas, ¿verdad? Así es. O sea que de esos 2 millones, Argentina, a China, sí, estamos hablando de China, Argentina, digamos que proveyó una gran parte. ¿Va a haber demanda todavía? Es decir, hay un crecimiento en China. Como cuando vos mencionabas cuánta carne nos compraron, 2.000 millones de dólares, China importó el año pasado, en total, de todas sus importaciones, 1 millón de veces esa cifra. Es decir, China es enorme, es un mercado, incluso está alimentándose mejor, no es que se están occidentalizando, sino que están alimentándose mejor, están siendo más selectivos, son mejores, son clientes más exigentes, y por eso creo que nosotros tenemos más oportunidad, porque nosotros podemos venderle productos de calidad. Pero ¿va a haber más demanda de China en carnes rojas? ¿Y Argentina puede satisfacer esa demanda?
Mira, a ver, nosotros tenemos el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que es un instituto formado por productores, por frigoríficos, hay algún representante del gobierno también, que lo que se encarga es de promover las exportaciones o el consumo de carne, y las exportaciones de carnes rojas, de carne bovina, en el resto del mundo. Han asistido a numerosas ferias, han asistido a Shanghái y a otras más. Nosotros tenemos un director ahí en el IPCBA. Y lo que ellos nos dicen siempre es que lo que ellos ven en el exterior o cuando van a China, que a medida que China va mejorando gente o va incorporando gente a un mejor nivel económico, empiezan a consumir estos productos de mayor valor, empiezan a consumir carnes rojas. Así que evidentemente a nadie le escapa que Argentina no va a poder satisfacer toda la demanda china. Lo que sí estoy seguro de dos cosas. Una, que en la medida que, por supuesto, hay que ver los gobiernos que tenemos, ¿no? Pero para Argentina puede ser una bendición el poder comercializar con China y los productores van a cumplir su rol, que es producir. Y por supuesto me parece que el consumo de carnes rojas en China va a aumentar. Porque, a ver, es un tema cultural también, pero tengo entendido que a medida que se sube en un nivel económico, se empieza a consumir más carnes rojas y más valorada las carnes rojas que las carnes, ya sea de pollo o de cerdo, ¿no? Amén de de esta situación particular que producto de la peste porcina africana. Pero sí, sin duda, el consumo de carnes rojas o la exportación de carnes rojas a China también tendría que ir en aumento. Excelente. Bueno, le voy a pasar la palabra a Cristina, a la doctora Cristina Tapia-Sasot, que es secretaria general de la Cámara y es siempre la encargada de ir recogiendo las preguntas. A los que no hicieron preguntas, si desean hacerlo, pueden escribir en el chat de la sala y vamos haciendo una selección de esas preguntas. Bueno, hola Matías, ¿qué tal? Mucho gusto. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué tal? Te voy a hacer la primera pregunta que está relacionada obviamente con las granjas porcinas. Te hago varias porque están todas relacionadas. Dale. ¿Qué superficie de hectáreas requiere cada una y cuánta gente emplea? ¿Quién encabeza este proyecto de inversión en el área porcina? Y Cris, perdón, si te parece, vamos de a una, así... Bueno, no, está bien, perfecto, dale. Que responda la primera, que ya tiene dos partes. No hay problema. A ver, son emprendimientos que requieren poca superficie, porque los animales están estabulados. Entonces, básicamente se trabajan en galpones que no requieren gran superficie. Todos los alimentos para esas unidades productivas se producen en otros campos. En realidad, lo que ya hablaba antes, gran parte, alrededor del 4% de la producción de grano de Argentina se estaría destinada a este proyecto de granjas. Y la elaboración, la producción, o sea, son circuitos cerrados. Ahí se produce la cría y el engorde del animal. Así que la demanda en tierra es muy poca. Lo que es importante ahí es considerar accesibilidad, porque no se olviden que muchos campos no están sobre ruta, entonces cuando llueve es muy difícil transitar, y no nos olvidemos que acá cuando sacan la producción se hace en base a camiones y los camiones en los caminos de tierra se complican ante problemas de lluvia. Por supuesto el tema de energía eléctrica tiene que tener son establecimientos que consumen mucha energía, entonces tiene que tener una buena red eléctrica, ¿no? Mano de obra. Sí, bueno, todo el proyecto contempla unas 9.500, todo este proyecto de las granjas, estas 25 unidades, implicaría un aumento, un requerimiento de mano de obra de 9.500 personas. Son producciones muy intensivas, no es el campo tradicional, tiene mayor tecnología incluso que los feedlots. Bueno, gracias. Matías, te paso la siguiente pregunta. ¿Quién encabeza el proyecto de inversión en el área porcina? Y si el sector argentino está pidiendo alguna restricción a esta inversión en caso que sea extranjera. Bueno, son capitales chinos que se unirían con productores argentinos. Restricciones, sí, hay temores, y te cuento por qué. Este proyecto implica
más o menos duplicar la cantidad de madres me refiero a cantidad de cerdas, hembras en producción, que las que están actualmente. Entonces, ¿de dónde van a salir de dónde van a venir? Argentina no puede producir, si bien es un proyecto a 4 años, es muy difícil producirlas acá mismo, ¿no? Entonces, con la incorporación de seres vivos, también pueden venir algún tipo de bacteria o virus. No nos olvidemos de lo que ha pasado en China de la peste porcina africana. Hay un gran condicionamiento y se le pide a SENASA una labor muy seria en lo que es el establecimiento de lazaretos o cuarentenas para los animales que son importados, que serían importados, para que puedan determinar bien si son animales que son sanos. Otro temor de los productores, nosotros en Carrapa agrupamos productores porcinos, lo que nos han trasladado también es que es tan alto el salto de producción de cerdos que se van a producir en estas granjas, que hay un temor muy grande a que se vuelquen, a que por alguna medida, bueno, estamos en Argentina y a veces suele pasar esto, que la carne que se produce en esas granjas se vuelque al mercado interno, lo cual deprimiría los precios. Estábamos hablando de que Argentina produce hoy 700.000 toneladas de carne de cerdo, y este proyecto de las 125 granjas implica una producción de más de 800.000 toneladas de carne de cerdo. Así que imagínense el volumen de producción. Hay algunas soluciones que se están planteando, algunas ideas que se piensan, por ejemplo, que estas granjas se establezcan en zonas francas, como puede ser, por ejemplo, hay una propuesta del Puerto de Bahía Blanca, del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Si se estableciera en zonas francas estas granjas, lo que se produzca ahí solo puede ser retirado a la exportación, así que esa puede ser una salida. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta que hace Héctor Aranda y que pregunta: ¿qué inversión requiere cada unidad de las 25? Cada unidad requiere unos 150 millones de dólares para poder establecerse. Tienen mucha tecnología estas unidades, mucha tecnología. Bueno, tengo otra. ¿Quién lideró las inversiones de estos últimos 10 años a las que hiciste referencia? ¿Qué inversiones? ¿A cuáles te referís? Siempre hablando de las inversiones en materia porcina. Bueno, hubo, básicamente capitales locales, asociaciones, asociativismo entre productores, pero básicamente capitales locales, y realmente han tenido éxito. Acá en la zona mía también hay algunos productores que se han lanzado con estas grandes inversiones. Lo que pasa, lo que vemos es que es muy complicado la presión impositiva hacia ellos, porque tienen que competir muchas veces con gente que trabaja en negro, yo te digo para abastecimiento interno, ¿no? Para el mercado interno, que hay gente que trabaja en negro. Entonces, como le pasa a todos los que trabajamos en blanco en Argentina, es complicado. A veces es difícil competir contra otros actores de la misma cadena. Seguimos con las granjas porcinas, y acá tengo una pregunta que dice que si los frigoríficos que faenarán los cerdos pueden ser los mismos que ya fueron homologados por SENASA y China. Sí, debiera ser así, porque ya hubo un gran avance en todo lo que es la homologación de frigoríficos durante el gobierno del presidente Macri. Ahí realmente explotó lo que es la exportación de carnes. Entonces se ha hecho un trabajo muy importante con respecto al tema de frigoríficos. Bueno, y acá tengo otra pregunta respecto a los productos básicos para ofrecer a China. ¿Qué valor agregado le podemos poner? ¿A qué? A los productos básicos para ofrecer a China. A ver, bueno, dentro de los productos... Matías, perdón, Sí. la pregunta es de esos dos rubros que vos mencionabas al principio, en donde hay productos que no tienen ningún tipo de mano de obra, ¿cómo los podemos pasar al otro grupo? Bueno, a ver, para Argentina sería muy importante eso, porque por supuesto el agregado de valor deja dinero acá dentro del país, por supuesto, ¿no? El problema que hemos tenido muchas veces es que a veces es importante que del sector primario que produce los alimentos, cuando hay un sector luego que lo transforma, que esos productos sean comprados a nivel internacional, ¿no? Y que no sea
a ver, que no sean comprados, que no haya transferencia de rentabilidad dentro de la cadena. Pero sí, por supuesto, a ver, cuando hablamos el tema de carnes, a ver, nosotros lo que es la exportación de carnes rojas, por ejemplo, son productos con una modificación de valor agregado, con agregado de valor. Y bueno, veíamos los números de lo que se exporta. Realmente es fundamental para nosotros producir y hacer ese salto, ¿no? Acá tenemos otra pregunta de José Alionca, que pregunta si la tecnología de producción, equipamientos, serían argentinos o bien desarrollados aquí, o son los chinos quienes tienen esta tecnología. Bueno, a ver, es indudable que, no, toda esta tecnología por lo general es importada, y es indudable la brecha abismal en tecnología que hay entre China y Argentina, ¿no? Entonces, gran parte de todos estos insumos que hay para producciones con alto valor de tecnificación, con alta tecnificación, son productos importados. Acá tenemos una pregunta de Gustavo Salerno, que pregunta si existe alguna articulación con entidades como Vialidad Nacional o provincial para influir sobre la planificación de las inversiones en infraestructura vial. Si tienen conocimiento de la posibilidad de uso de geogrillas o geocompuestos que optimizarían los CBRs de los caminos de manera mucho más económica. Sí, mira, hay varias empresas que incluso son empresas que trabajan productos importados. Nosotros hemos tenido contacto de Scarrap con varias de ellas. Incluso, mira, había una que ofrecía productos que utilizaban los americanos para el establecimiento de pistas para aterrizaje de aviones en países donde tienen que establecer bases, ¿no? Pero sí, es fundamental, pero fundamental el tema del mejorado de los caminos. Lo que yo te decía, cuando un establecimiento está sobre ruta es una cosa, pero si está a 5 o 10 kilómetros de la ruta es mucho más complicado, y de todas formas, aunque el establecimiento, aunque una de estas granjas esté sobre ruta, desde la ruta hasta el lugar donde se embarcarían los cerdos, por ejemplo, hay un kilómetro, 500 metros, hay seguro, y ese camino tiene que ser consolidado. Hay productos disponibles para consolidarlo, para cementarlo el camino. Esas inversiones hay que hacerlas sin ninguna duda. Acá tengo una pregunta de Luciano Picardi que dice, ¿qué producto ven en un futuro mediano o largo plazo será de consumo masivo y exportación por parte de Argentina a China, que hoy quizás no está en el radar? Uy, bueno, depende. Ustedes conocen más China que yo, pero a ver, piensen un poco en esa variabilidad o en esa gran amplitud de cadenas agroalimentarias que hablábamos hace un rato. Hay muchos productos, incluso, a ver, en la medida de que China sigue incorporando gente, sacando gente de la pobreza y se sigan de alguna manera occidentalizando o mejorando sus condiciones de vida, van a incorporar. Nosotros tenemos, a ver, en todo lo que son frutas frescas, yo creo que podría ser muy interesante para ellos. Y no nos olvidemos de todas esas provincias, lo que es la zona de Cuyo, con la Mesopotamia nuestra, con la producción de frutas, lo que es Tucumán. Creo que tenemos muchísimo para hacer, y la Cámara que ustedes conforman tiene muchísimas oportunidades de negocio. Hay que estar atentos nomás. Nosotros los productores nos vamos a dedicar a producir y ustedes exportenlo. Bueno, muchas gracias, Matías, y devuelvo la palabra a Sergio. Mejor dicho, se la vamos a pasar también a Carlos, ¿no es cierto? Yo antes mientras lo desmuteamos, primero agradecerte, Matías, la verdad que personalmente es una alegría tenerte y verte. Y pasar un aviso, el 1 de septiembre va a estar, donde está Matías hoy, desde Beijing, lo vamos a hacer a las 8 de la noche, Matías, por supuesto, estás invitado. Va a estar Hernán Viola, que es el agregado agrícola de la Embajada Argentina en Beijing. Hernán forma parte de un equipo que desde el año, por lo menos desde que yo llegué a China en 2003, ya estaba trabajando en carnes y todo. La verdad que llevó muchos años, pero progresaron mucho. Hernán nos va a presentar el estado de los protocolos, los productos que se están
que se están negociando, cuáles están activos o homologados ya por las dos partes. Va a ser muy interesante. Va a ser el martes 1 de septiembre a las 8 de la noche. Pusimos ese horario porque, bueno, son 11 horas de diferencia, ya van a ser las 7 de la mañana. Así que va a ser muy interesante y de alguna manera completa la información que vos nos diste hoy, Matías. Nuevamente, Bueno, te mando un abrazo desde acá y espero que nos veamos pronto. muchísimas gracias y buenos negocios para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sin duda, Carlos. No tengo para mí ninguna duda. es una gran alegría que estos chicos que yo conocí hace 40 años, un poquito más algunos, estén en lugares tan importantes. Realmente, Matías, yo realmente no creía. Son todos chicos que iban junto al colegio, a La Salle, y que después fueron a la universidad, y hoy están en lugares muy, muy importantes. Ustedes saben quiénes son. Hay más de 10 o 12 chicos que están en lugares muy importantes. Eso me da una gran satisfacción, verlos grandes, verlos hombres, y dejarle la posta para que sigan peleando para adelante. Lo que les quiero decir, en el año 1983 fui un adelantado cuando fui a China por primera vez, y desde ahí hasta acá nunca dejé de ir 2 o 3 veces por año, y hasta un día Sergio quiso estar él allá presente, tuvo mucho trabajo, hizo muchas cosas, pero sobre todo trajo una gran experiencia y un sinnúmero de amistades que ahora desde la Cámara queremos compartirla con todos los socios para que lo ayuden a hacer negocios. China fue creciendo de una manera tal que posiblemente nosotros llegamos antes. Debimos haber posiblemente empezado lo que yo empecé en el 83, en el 93. En estos 10 años, lo mismo, China fue creciendo. Donde había un pantano, en Shanghái, hoy está Pudong, que es la ciudad más moderna, más linda y más interesante del mundo. Habría que ir a verla. Bueno, los chinos siguen avanzando, los chinos siguen de todas maneras yendo hacia adelante. Sergio el otro día comentó, cuando un día nos invitó hace unos años, 3, 4 años, estuvimos con uno de los viajes con Sergio allá, el hombre que era el secretario político del Partido Comunista cuando yo fui en el 83, yo como secretario político del Partido Justicialista. Él siempre siguió estando en cargos muy importantes, llegó a ser vicepresidente de China, es un hombre que tiene un poquito más de edad que yo, pero es un hombre también muy, muy trabajador, y él nos dijo ese día, porque fue cuando se desbarrancó todo y Europa y Estados Unidos entraron en una crisis, ¿no? Él dijo, eso no nos hace ningún problema a nosotros. Nosotros vamos a desarrollar el mercado interno. Y vamos a hacer un gran mercado de consumo interno, y de tantos millones que somos, vamos a seguir creciendo. Bueno, y así fue. Así siguieron creciendo. Y una de las cosas que hicieron es llevar las industrias que estaban a la vera del mar, por ejemplo, hacia el interior de China. Inclusive lograban varias cosas. Esas industrias que contaminaban, porque eran industrias muy viejas, de muchos años, que se iban renovando, hacer industrias nuevas, de esos mismos, y ya con la tecnología para que cuidar el ambiente, que es lo que los chinos están tratando de hacer, cuidar el ambiente. Por eso plantan tantos árboles. Cada chino, cuando nace un niño chino, el papá tiene que poner un árbol, hasta que el chico puede agarrar la pala a los 14, 15 años y plantar el árbol. Cada chino el día de su cumpleaños tiene que por lo menos plantar un árbol. Y por eso es que en el 83 yo veía grandes extensiones de campo, como si fuera la pampa acá, y hoy no, todo verde, es todo árbol y árboles y árboles, y cuidan tanto el suelo. China es un gran socio nuestro, no hay que tenerle miedo. Lo que hay que saber con China es negociar. Los chinos son muy buenos negociantes. Funcionarios nuestros muchas veces fracasaron porque no saben negociar. Sabiendo negociar, con los chinos no hay ningún problema. Y una vez que uno después contrae un compromiso, lo contrae porque el chino se cree amigo. La amistad para ellos, como decía Confucio, es una de las grandes particularidades que tienen los chinos, igual que con los niños y con los ancianos. Los chinos tienen esa característica y la siguen teniendo, y bueno, espero que las próximas generaciones que se están occidentalizando todos no vuelvan a ser como nosotros, que sigan siendo como los chinos, que piensan en los chicos, que piensan en los hombres de edad y que piensan en los amigos.
Les agradezco mucho a todos ustedes. Acá hay un sinnúmero de amigos hoy que han tenido respuestas mis email que he mandado, como siempre lo hago. Y el 1 de septiembre, como dijo Sergio, vamos a tener con Viola una gran, pero gran satisfacción de saber realmente lo que le faltó a Matías, es el conocimiento con China. Tenemos el hombre que conoce qué producimos, y allá vamos a tener el hombre que conoce qué tenemos que venderle. Así que, Matías, me gustaría que estés presente ese día, para que le hagas las preguntas también que te parezcan, y a todos ustedes invitarlos nuevamente. Por ahora, muchas gracias, cuídense, que esta semana fue muy grave. Nosotros hemos tenido varios amigos y hasta en las empresas nuestras hemos tenido gente con esta pandemia. La verdad, hay que cuidarse y ver si salimos lo más pronto de todo esto. Vamos a salir. Argentina siempre sale. Hay que tener fe. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. Matías. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Hasta luego.